estudiar al apóstol Pedro y vamos a tratar de aplicar lo que el apóstol Pedro aprendió en ese proceso del llamamiento de Dios para él, y vamos a tratar de entenderlo para poder nosotros también aplicarlo a nuestras vidas. Así es que quiero empezar con un texto que Jesús dijo. Recordemos que Jesús es la roca y a la vez es la piedra principal sobre la cual sería edificado o edificada la iglesia. La piedra angular significa piedra principal, y cuando Jesús estaba hablando de esa piedra principal que había sido rechazada, de hecho eso estaba profetizado en los Salmos, dice las siguientes palabras en Mateo 21:44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús está diciendo, muy bien, yo soy la piedra que desecharon los edificadores, pero quiero explicarles algo. Si alguien cae sobre mí, que soy la piedra, será quebrantado. Pero si yo caigo sobre alguien, esa persona será desmenuzada. Quiero que lo leamos de nuevo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Muy bien, esa es la primera opción: caer sobre la piedra y ser quebrantado. La segunda opción es esperar a que la piedra caiga y sea desmenuzado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Muy bien, ¿por qué parto de esto? Y es porque Pedro nos hace recordar que solamente tenemos esas dos opciones: o caemos voluntariamente sobre la piedra nosotros para ser quebrantados, o la piedra nos va a perseguir y va a caer sobre nosotros y nos va a desmenuzar. Ahora, entre ser quebrantado y ser desmenuzado, ¿qué es más difícil? Desmenuzado significa ser hecho polvo. Ese es el significado de desmenuzar. Ahora, que hemos visto este versículo, quiero que entremos a la historia de Pedro. Quiero contarles que su nombre original era Simón, y él tenía una educación aproximada de lo que sería actualmente sexto de primaria. Y en Lucas 5, 8 al 11 vemos la respuesta de Pedro ante la pesca milagrosa que Jesús les permitió tener. Habían estado pescando toda la noche y no habían logrado pescar nada. Y entonces, cuando Pedro se da cuenta de esta pesca milagrosa, relata la Biblia: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así es que vemos la primera característica de Pedro: determinación. En el momento en que Jesús le dice: sígueme y te voy a hacer pescador de hombres, hay determinación para seguir a Jesús, dejarlo todo y seguirlo. Otra cosa que vemos es la indignación de Pedro al decir: yo no soy digno de servirte, yo no soy digno de seguirte, yo no soy digno de estar con alguien que pueda hacer los milagros que tú haces. Tú acabas de hacer una pesca milagrosa, yo había estado intentando pescar toda la noche, y ¿sabes qué? Yo soy un simple pecador. Pero Jesús le dice: no temas, no temas, porque yo no te descarto. Pedro, no te descartes tú, porque yo no te he descartado. Yo te escogí, aún a pesar de tu pasado, aún a pesar de tu presente. Yo te escogí, yo voy a hacer de ti algo que aún no eres, y lo que aún no eres es que yo voy a hacer de ti pescador de hombres. Y lo que me encanta es que Jesús le dice: yo voy a hacer de ti, te haré pescador de hombres. No le dice tú vas a ser pescador de hombres, le dice: yo te voy a hacer a ti pescador de hombres. Así es que esto es un síntoma común en los llamados de Dios, porque si recordamos, por ejemplo, cuando Moisés fue llamado, Moisés dijo: ay, pobre de mí, yo no tengo facilidad de palabra, ¿cómo voy a dirigir a un pueblo? Se sintió incapaz, se sintió indigno. Cuando vemos a Isaías, por ejemplo, más adelante, vemos que Isaías dice: yo soy un hombre de labios inmundos, ¿cómo voy a poder hablar yo el mensaje de Dios? Y también Isaías se sintió indigno, incapaz de hacer lo que Dios le había llamado a hacer, y Pedro no fue la excepción. Así es que un síntoma bastante auténtico de lo que es el llamamiento genuino
es que la persona que está siendo llamada no se siente digna y no se siente capaz. Su servidor experimentó esto. Jamás me imaginé ser pastor, jamás me imaginé predicar la palabra. Era demasiado introvertido, demasiado tímido, no creí que lo iba a hacer jamás. Y es así como Dios te usa. Dios dice, esto es lo que más te cuesta hacer, allí es donde más te voy a usar. Y por lo general es como sucede. Ahora, ¿por qué estoy diciendo? Este es el síntoma de un llamamiento auténtico, porque si alguien se parara a decir, ¿saben qué? Yo soy el más guapo, el más elocuente, yo soy el más capaz, le convengo a Dios, así es que aquí estoy, Dios, úsame. Eso no sería un síntoma de un genuino llamamiento, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y por eso, de lo vil y menospreciado del mundo, escogió Él para realizar una obra tan grande como la que hace. Así es que, entendiendo esto, quiero contarles que Pedro, al igual que todos nosotros, tenía defectos. Y el defecto más grande de Pedro era su impulsividad. Era una persona colérica y se le reflejaba mucho en su boca. Pedro era capaz de decir prácticamente lo incorrecto en el peor momento. Algo así como cuando los hombres discutimos con nuestra esposa y cuando abrimos la boca estamos diciendo lo peor en el peor momento, algo así. Pedro estaba prácticamente en cada momento con un reflejo de su impulsividad, teniendo un problema en sus labios. Decía lo incorrecto en el peor momento. Y vamos a ver solamente algunos capítulos y vamos a recorrer la palabra de Dios, Mateo 14, 25 al 28, cómo por su boca Pedro se metió en muchos problemas. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, por favor, noten que Jesús recientemente había dicho, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y vamos a recordar un poco la historia. Jesús los encaminó por su propia cuenta a los 12 discípulos en la barca para que se adentraran en el mar, y en medio del mar les toma una tormenta a las 3 de la mañana. Imagínense la oscuridad del mar, no había electricidad en ese entonces, oscuridad completa, tormenta, la luna no se miraba por la tormenta, y en ese momento ellos solo miran una sombra caminando sobre el mar, y estos 12 hombres gritan, un fantasma, asustados. Y en eso Jesús con su voz dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, Jesús acababa de decir, yo soy, pero el que abre la boca es Pedro y dice, si eres tú. Y Jesús acaba de decir, yo soy. Y Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro, que vayas, dice el maestro. Le dijeron los demás discípulos, y Pedro saca la primera piedra y siente el agua sólida, como que fuera suelo, y empieza a caminar. Dice el texto que de repente, en lugar de ver a Jesús, volteó a ver al ventarrón y se empezó a hundir, y Jesús lo rescata y lo regresa al agua. Pero lo regresa a la barca, y cuando lo regresa a la barca, habían allí 13 personas. 12 estaban secos y uno estaba mojado. Y el que estaba mojado se ganó que Jesús le dijera, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Ahora, no sé si ustedes lo han notado, pero había una competencia constante entre los 12 discípulos. De hecho, en varias ocasiones se pelearon por ver quién de ellos era el mayor. Ahora, ¿se imaginan ustedes que a Pedro, el que siempre se aventaba a hacer de todo, le hayan dicho hombre de poca fe? Al más valiente, al más colérico, al más atrevido, Jesús le dijo hombre de poca fe. Ahora es interesante porque ningún otro de los discípulos se atrevió a salir de la barca. Ningún otro de los discípulos dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero el único que tuvo un poquito de fe para decir, bueno, yo voy, ese fue el que se ganó, que le dijera, Jesús, hombre de poca fe. Ahora, ¿se imaginan ustedes el contexto de los 11 compañeros de Pedro? Quizá
yo me puedo imaginar un poco que lo molestaron quizá durante algún tiempo. Hey, Hipocafé, ¿cómo estás? Qué sé yo. Y de repente no tenemos que avanzar mucho porque acabamos de leer Mateo 14 y vamos a Mateo 15. Y en Mateo 15 Jesús enseña una parábola que no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de ella. Es lo que Jesús estaba explicando. Y entonces adivinen quién abrió la boca: Pedro. Y dice, respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Ahora, aquí no solo estaban los discípulos, el texto relata que estaba una multitud y Pedro era de los 12. Imagínense lo que es estar con una multitud y que de repente uno levanta la mano y dice: tengo una pregunta, ¿me puede explicar eso? Y le digo: pero ¿acaso no entendés? Yo me sentí algo así en las clases de matemática por lo general. Gracias a Dios que me ha tocado estudiar teología. Pero Jesús le responde fuerte, y cuando lo ves en el contexto actual le dice: Pedro, ¿no entendés que lo que te comes después vas a ir al baño? Es literalmente lo que le dice. Y imagínense lo que le pasa por la cabeza a Pedro. Probablemente decir: nunca más vuelvo a abrir la boca. Casi me ahogo en el agua. Me dijo que tengo poca fe y ahora me dijo que soy sin entendimiento. No vuelvo a abrir la boca, no me vuelvo a meter en problemas. Ahora, el punto número 1 es que tienes que identificar el área o las áreas en las que Dios quiere trabajar en tu vida y caer voluntariamente sobre la piedra para ser quebrantado. Recordemos lo que leímos al principio, palabras de Jesús: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero si la piedra cae sobre esta persona será desmenuzada. Entonces, identifica las áreas. ¿Cuál es tu debilidad? La debilidad de Pedro era su impulsividad, su boca, y él necesitaba caer voluntariamente sobre la piedra, y tuvo oportunidades y no lo hizo. Por eso a ti te conviene aprender de la vida de Pedro y decir: bueno, voy a identificar mis debilidades y voluntariamente voy a llegar a Jesucristo y quebrantarme en su presencia para poder cambiar y ser fortalecido en esas áreas. Ahora, vamos a avanzar un capítulo más nada más y vamos a ver que le va un poco mejor a Pedro. Mateo 16, 13, 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea en Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Wow. Ahora, la fama de Jesús se había acrecentado y Jesús les dice: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque ya todo el mundo comenta de mí. ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Me imagino a Andrés rascándose la cabeza viendo a Mateo pateando unas piedrecitas, Tomás por ahí viendo para arriba. De repente uno de ellos se anima y dice: dicen que eres Juan el Bautista, pero ¿acaso ustedes no se acuerdan que él me bautizó a mí? Sí, es cierto. Pero también dicen que eres Elías. Pero si Elías fue el que ascendió una carroza de fuego en el Antiguo Testamento, yo no soy Elías. Pero también dicen que eres Jeremías. ¿Cómo voy a ser Jeremías si él fue el profeta que usé en el tiempo del cautiverio en Babilonia? Yo no soy Jeremías. Entonces uno más listo dijo: yo no me meto en líos para dar algo demasiado detallado. Yo le voy a decir generalmente: dicen que eres uno de los profetas. Y con esa me salvé, dijo uno de ellos. Entonces dice Jesús: bueno, eso es lo que la gente dice, pero ahora si ustedes son valientes, díganme quién soy. Y se quedaron callados. Y de repente, me imagino que todos voltearon a ver al que siempre se animaba a abrir la boca. Y en eso dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la respuesta de Jesús, y bueno, y esto se conoce como la gran confesión de Pedro, pero la respuesta de Jesús es: bienaventurado eres
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esto no viene de tu inteligencia, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación la que has recibido. Y te lo voy a decir yo en unas simples palabras más sencillas. Pedro, es un milagro que dijiste lo correcto, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ojo con esto, porque entonces Jesús empieza a decirle cosas buenas a aquel que había sido de poca fe y que había sido sin entendimiento. De repente Jesús empieza a decirle cosas buenas. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí le cambió el nombre. Aquí es donde le cambia el nombre. Siempre se había llamado Simón y aquí le dice, ahora te vas a llamar Pedro, que significa piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora es necesario entender esto. Es diferente una piedra de una roca. Una piedra es un material sólido pequeño, de cierta dimensión menor. Y una roca es una masa inmovible de mucho mayor tamaño. Y lo que está diciendo Jesús aquí es, bueno, Pedro, tú eres la piedra que estará sobre mí, que soy la roca. Ahora, quiero explicarles esto. Jesús es la roca y también la piedra angular. Es decir, Jesús es la roca que sostiene la iglesia. Aparte es la piedra angular sobre la cual se ponen las demás piedras para edificar la iglesia. ¿Cuáles son las demás piedras? Una de esas piedras es Pedro. Pero Pedro escribe años más tarde diciéndonos, ustedes son piedras vivas. Es decir, ¿cómo se edifica la iglesia? La roca que es Cristo, la piedra angular que es Cristo, la piedra que es Pedro, pero a la par de la piedra que es Pedro están todos aquellos discípulos, sin excepción. Bueno, obviamente Judas queda fuera. Y todos nosotros, que somos piedras vivas, somos la iglesia. Porque la iglesia no es de ladrillos, la iglesia es de personas. Y ustedes son las piedras vivas que edifican la iglesia. ¿Me estoy explicando? Amén. Muy bien. Entendiendo esto, luego le sigue diciendo Jesús, y Pedro seguramente ya venía sacando el pecho aquí. Bueno, yo soy la roca, soy la piedra, qué sé yo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahora mando en el cielo, seguramente dijo Pedro. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora mando en el cielo, mando en la tierra, tengo las llaves, soy la piedra y soy la roca. ¿Y por qué? Porque yo llego a la conclusión de que Pedro entendió mal o mal interpretó las palabras de Jesús. Porque ahora es fácil de comprenderlas, pero en ese momento era la primera vez que Jesús decía algo así. Y es por lo que pasa después, él se mete en un gran lío. Y en la misma conversación, vean lo que pasa. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, Jesús, después de que ellos entienden que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces les dice, ¿para qué vino? Y les dice, este es el evangelio. Yo vine aquí a morir, pero al tercer día me voy a levantar. Voy a ir a Jerusalén y ahí me van a torturar y ahí me van a matar. Él despliega el evangelio. Entonces miren lo que hizo Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Otra versión dice, comenzó a reprenderle. Pedro a reprender a Jesús, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínense la confusión en la mente de Pedro. Jesús le dice cosas muy hermosas a Pedro. Pedro seguramente las mal entiende o las mal comprende. Y en ese momento Jesús despliega el evangelio, pero cuando Jesús está diciendo es necesario que yo vaya a Jerusalén y que ahí me torturen y me encarcelen y me maten, entonces Pedro le interrumpe, Señor, momento, vení por favor, y se lo lleva por aparte, es lo que dice el texto. Es decir, quedaron los 11 por allá y se lo trajo por aparte. Entonces le dice, Señor, mira, no es que te quiera interrumpir, pero
Lo que acabas de decir desmotiva a mis compañeros. ¿Cómo está eso de que te van a matar? Mira, yo lo puedo entender porque acabamos de quedar hace unos momentos que yo soy la piedra, soy la roca y aparte tengo las llaves, pero y yo sé que mando en el cielo, mando aquí en la tierra porque ato y desato en los dos lugares. Pero esa no es la forma de motivar a tu equipo. Mira la carita, aquellos. Mira las caritas. Lo empezó a reprender. Entonces Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Pero vean, el texto está en signos de admiración. Eso le da un poco de volumen a lo que Jesús dijo. Es decir, Pedro se lo lleva por aparte, pero Jesús no le dijo quedito o calladito al oído: quítate delante de mí, Satanás. Entonces imagínense a los 11 que están de este lado, solamente escuchar que Jesús le grita a Pedro: quítate, Satanás. Mira, míralo. La roca, la piedra, el que tiene las llaves ahora es el diablo. Y en el transcurso de la predicación les voy a demostrar que la Trinidad completa cayó a Pedro. En esta ocasión el Hijo de Dios, es decir, el Hijo en la Trinidad, cayó a Pedro. Apartate o quítate delante de mí, Satanás. Ahora, el punto número 2 es: cae sobre la piedra antes de que la piedra caiga sobre ti. Porque si tú no decides voluntariamente caer sobre la piedra, te aseguro que la piedra va a caer sobre ti. Si tú caes voluntariamente, serás quebrantado. Pero si la piedra cae sobre ti, serás desmenuzado, hecho polvo, será más duro. Ahora, vamos a seguir un capítulo más, Mateo 17. Ven que solo vamos recorriendo un capítulo más en las aventuras del apóstol Pedro. Mateo 17, 1 al 5. Aquí está el siguiente milagro. 6 días después, Pedro pasó 6 días callado después de que Jesús le dijo Satanás. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta es la transfiguración. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, ahora, solo quiero que profundicemos un poco en el texto. Y aquí se aparecieron Moisés y Elías hablando ¿con quién? Con él. ¿Quién es él? Jesús. Muy bien. Entonces Pedro dijo a Jesús, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Quién le preguntó algo? Era una conversación entre 3 grandes personajes: Elías, Moisés y Jesús. Y Pedro se mete. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, solo quiero que veamos un poquito la historia. Para Pedro eran altibajos. Hombre de poca fe, te hundiste en el agua. Hombre sin entendimiento, no comprendiste la parábola. De repente, la gran confesión de Pedro. El único que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te digo que eres Pedro, y a ti te daré las llaves, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que, etcétera. Altibajos, y de repente llega al punto donde Jesús le dice: Satanás, cállate. Y entonces pasan 6 días y Jesús dice, reúne a los 12 y les dice: voy a ir al monte y me voy a transfigurar, me voy a reunir con Moisés y Elías, pero solo puedo llevar a 3 de ustedes. Así es que Juan, acompáñame. Y seguro Pedro pensando: sí, claro, el discípulo amado siempre, ¿verdad? Jacobo, acompáñame. Sí, porque Jacobo y Juan son así, bien cercanos. Y yo, Satanás, ¿verdad? En eso dice: Pedro, vos también acompáñame. Y Pedro: sí, vení. Y se imaginan ustedes a Pedro subiendo el monte de la transfiguración, pensando seguramente:
Jesús seguramente estaba estresado cuando me dijo Satanás, porque como estaba diciendo que lo van a matar, estaba estresado. Y seguro ya se acordó que yo fui el único que le dije que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que yo soy la roca y que tengo las llaves y también soy la piedra y que puedo atar y desatar en el cielo y en la tierra. Y seguro ya empezó a ver otra vez mis habilidades, mis capacidades. Qué bueno que Jesús recapacitó, ¿verdad? Y llegan ahí arriba y ven a Jesús transfigurarse. Ellos habían sido invitados solo como testigos y de repente empieza una conversación entre Moisés, Elías y Jesús, y Pedro se mete. Y dice: bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cuál sería la cara de Moisés y la cara de Elías? Así como, nos está interrumpiendo Pedro, ¿eh? ¿Y de qué está hablando enramada? ¿Para qué? Somos cuerpos transfigurados, no nos va a afectar el sereno, ¿verdad? Y vean lo que pasa en el versículo 5. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Son las mismas palabras que Dios Padre dijo cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, solo que aquí le agregó 3 palabras más: a Él oíd. ¿Y quién era el que estaba hablando en ese momento? Pedro. En otras palabras, Dios Padre aparece en el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Cállate ya, Pedro. Vemos aquí que Dios Padre también cayó a Pedro. Ahora, no solamente esto, Pedro también era especialista en interrumpir momentos sublimes. En Juan 13 vemos que el Creador lava los pies de sus criaturas. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense el momento más sublime. Venía de su trono celestial a los pies con polvo de sus discípulos. Y adivinen quién habló. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, ya no tengo que explicarles mucho de este texto. Ven a Jesús frente a Pedro. Todos los discípulos estaban anonadados de que Jesús les estaba lavando los pies a ellos, y de repente me imagino que era un silencio rotundo, un quebrantamiento, los discípulos llorando, sintiéndose indignos, y de repente Pedro mata aquella armonía diciendo: tú no me vas a lavar los pies a mí. Entonces Jesús le dice: Pedro, no lo vas a entender, solo déjate. Ahorita no lo vas a entender, solo déjate. No, yo no me voy a dejar que me lave los pies, porque no soy digno de que tú me laves los pies. Entonces Jesús se pone más intenso y le dice: si no te dejas, no vas a tener parte conmigo en mi reino. Bueno, entonces lávame también los pies, las manos y la cabeza, ¿verdad? Esa fue la respuesta de Pedro. Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús estaba mencionando aquí una profecía de Zacarías en el capítulo 13 y versículo 7. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Nuevamente su boca le jugó una trampa. Aunque todos lo hagan, yo no lo voy a hacer. Ahora, es aquí a donde quiero llegar.
Si tú tienes un problema con tu boca, es porque tienes un problema con tu corazón. Porque Jesús también dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y sea cual sea el defecto que nosotros tengamos o la debilidad que tengamos, proviene de nuestro corazón. Y Dios, donde quiere trabajar es en nuestro corazón. Continúa el texto. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y nuevamente la boca de Pedro. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y miren que provocaba a todo el resto de los discípulos, porque todos los discípulos dijeron lo mismo. Y en el mismo momento en que estamos ahora estudiando la historia, Lucas registra las siguientes palabras. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muy bien. Yo entiendo esta parte de la historia como Jesús diciendo, Pedro, tuviste tantas oportunidades de caer voluntariamente sobre mí para ser quebrantado, pero no lo hiciste. Voy a tener que caer yo sobre ti para desmenuzarte, para cambiar esa debilidad en tu vida. Y una cosa más, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Saben qué le estaba diciendo Jesús allí? Yo le di permiso a Satanás. Yo le di permiso a Satanás para que te zarandee como trigo, porque necesitas ser desmenuzado para cambiar. Ahora, ¿por qué Jesús le da permiso a Satanás para que zarandee a Pedro? ¿Sería para destruir a Pedro? No. Dice la Biblia que Satanás finalmente termina siendo un sirviente de Dios, porque lo que pareciera que el diablo hace para destruir, Dios lo torna para el bien de sus hijos. Por eso Romanos 8:28 dice, mas los que aman a Dios, mas para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y se acuerdan de José cuando le dice a sus hermanos, todo lo que ustedes planearon para hacerme el mal, Dios lo ha tornado para mi bien. Ahora, no es fácil cuando estás siendo zarandeado como trigo. No es fácil cuando estás a punto de ser desmenuzado, porque el mismo Dios te cae encima para que cambies. Y lo que me llama la atención es que Satanás, que había observado de cerca, porque empezó a hacerle la vida imposible en alguna medida a los discípulos, atacándolos constantemente, atacando a Jesús constantemente con los fariseos. Recordemos que tentó a Jesús en el desierto. Es decir, Satanás estaba con toda su atención sobre Jesús y los discípulos. Y de los 12 pidió a uno nada más, exclusivamente a uno. No pidió a Juan, el discípulo amado, no pidió a Tomás, que era el incrédulo, tal vez hubiera sido más fácil. No pidió a Felipe, no pidió a otro, no pidió a Andrés, no pidió a Mateo, pidió a Pedro. ¿Y por qué fue eso? Ahora, quiero explicarles algo de Satanás. Satanás no tiene los atributos de Dios. Satanás es un ángel creado y a Dios nadie lo creó. Así es que Dios es por mucho superior a un ángel, porque el ángel fue creado por Dios. Y Satanás no solamente es un ángel creado por Dios, sino que también es un ángel caído, es decir,
no tiene toda esa capacidad que muchos han querido darle, porque Satanás no puede predecir el futuro. Es decir, Satanás no conoce el futuro. Él no es omnisciente como Dios. Dios conoce el pasado, presente y futuro. Satanás no conoce el futuro, pero sí divisa el horizonte. Y esto es lo que quiero que noten. Satanás sí divisa el horizonte. Satanás sí puede tener una idea de quién es peligroso para él. Y él sabía que de todos esos 12 había uno que era el más peligroso. Y era aquel que valientemente decía: manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y que empezaba a dar 2, 3 pasos sobre el agua, y que después se hundía y que regresaba a la barca, pero que si no entendía una parábola, aun cuando quedara en ridículo, decía: explícame esta parábola de nuevo. Y aunque le dijeran: no tienes entendimiento, lo volvía a hacer. Y cuando nadie más se atrevía a decir algo, él decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabía Satanás que este era el más peligroso. Y saben ustedes que Satanás no se equivocó en esa ocasión, porque el más peligroso de los 12 para el reino de las tinieblas siempre fue Pedro. En su primera predicación, en el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas. Pedro fue el primero en hacer un milagro después de que Jesús había ascendido al cielo. Pedro fue el primero en resucitar a un muerto después de la resurrección de Jesús. Pedro fue el que le dijo al paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro fue el que enfrentó al concilio y le dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedro fue el que se levantó y dijo eso delante de las autoridades judías. Pedro también fue aquel que llevó el evangelio primeramente a los judíos, pero a los judíos y luego a los gentiles. Déjenme explicarles esto. Hemos dicho que Pablo es el apóstol de los gentiles, y esto está bien dicho, pero Pedro evangelizó gentiles antes que Pablo. En Hechos capítulo 10 nos damos cuenta que Cornelio, el centurión, es decir, un romano, se rindió a los pies de Jesús por la predicación de Pedro. Pedro hizo que gentiles por primera vez vinieran a los pies de Cristo. Ahora, sigamos con la historia. Mateo 26, 69, 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y quiero que noten que la primera vez es negar, la segunda vez es jurar no conocerlo. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Seguramente le decía: no, hermanitos lindos, yo no soy. No sé. Entonces él comenzó a maldecir, es decir, a decir palabras soeces, a decir malas palabras y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y aquí está donde cae la piedra sobre Pedro. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Simultáneamente con el canto del gallo, la piedra cae sobre Pedro y lo desmenuza, lo hace polvo. El punto número 3 es: la piedra cayó sobre Pedro. ¿Qué pasa cuando la piedra ha caído sobre ti? Aquí hay varios grupos de personas. Aquellos que saben que tienen que caer voluntariamente sobre la piedra para ser quebrantados, y que ya han identificado sus debilidades y que saben que necesitan hacerlo, que necesitan venir a Jesús y decir:
Señor, aquí estoy, quebranto mi vida, quebranto mi ser, cámbiame. Pero aquí también hay otro grupo de personas. Son aquellos que ya escucharon al gallo cantar, aquellos que están hechos polvo, aquellos que están desmenuzados. Y yo quisiera dedicar esta prédica a todos ustedes, con los que Dios ha tratado tan fuerte, con los que Dios ha tratado de una manera en la que le autorizó a Satanás que los zarandeara como a trigo, en la que se sienten completamente despedazados por lo que han experimentado. Ahora, yo quisiera que notaran que si la piedra ha caído sobre ustedes y que si Dios le ha permitido a Satanás que los zarandee como a trigo, no es para destruirlos, no es para destruirlos. Aunque se sientan destrozados, Dios no los quiere destruir. Dios los quiere sanar. Dios quiere sanar sus corazones. Porque Dios quiere transformarlos, Dios quiere cambiarlos, Dios quiere usarlos más. Y Dios sabía que lo que venía por delante para Pedro era tan grande que necesitaba pasar por esto. Necesitaba cambiar antes de que Dios le confiara algo más. Y la buena noticia que te tengo hoy es que la misma piedra que te ha caído encima para desmenuzarte es la que se encarga de sanarte. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y de los 12, uno había traicionado a Jesús. Este era Judas. El segundo, peor en la lista, ¿saben quién era? Pedro. Uno lo traicionó, pero Pedro lo negó. Yo puedo imaginarme a Pedro sintiéndose indigno de volver a encontrarse con Jesús resucitado. Y quiero que noten lo que sucede en Marcos 16, 6-7, cuando el ángel, después de la resurrección de Jesús, le dice este mensaje a las mujeres. Mas el ángel les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, estaba vacía la tumba. Pero id, decid a sus discípulos, pero ojo con esto, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. ¿Saben cómo pienso que fue esto? Jesús resucitó y tenía ángeles a su servicio. Y le dio la instrucción a uno de sus ángeles: van a venir unas mujeres, porque los hombres están tan asustados que están escondidos. Además, las mujeres son más cumplidas, van a venir temprano. Y quiero que les digas esto. Yo ya le había dicho a mis discípulos que me vieran en Galilea, pero seguramente son despistados y conociéndolos se fueron a pescar. Recordarles
decirle a las mujeres que quiero ver a mis discípulos en Galilea. Y seguramente Jesús se voltea y dice: Ángel, especialmente que lo sepa Pedro. Porque el ángel dice: ve y dile a los discípulos. ¿Pedro no era acaso un discípulo? ¿No hubiera sido suficiente? ¿Por qué el ángel hace énfasis en Pedro? Y es porque Jesús sabía que Pedro estaba desmenuzado y que necesitaba ser sanado por él. Y se imaginan a las mujeres dando la noticia a Pedro, diciéndole: el ángel nos dijo que especialmente te avisáramos a ti. De verdad me quiere volver a ver. Pero si yo negué que le conocía, yo juré no conocerle, incluso empecé a decir malas palabras y a maldecir, y él me quiere volver a ver. Es lo que el ángel dijo, Pedro. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas de la primera vez que Jesús se encontró con Pedro? ¿En dónde fue? En el mar. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Bien descansado o desvelado? Desvelado. ¿Había tenido éxito en la pesca o fracaso? Fracaso. Muy bien. ¿Qué le dijo Jesús? Echa de nuevo la red. Y en esa ocasión las redes se reventaron. Ahora, Jesús estaba planificando su reencuentro con Pedro. En esa primera ocasión, Jesús le había dicho a Pedro: sígueme y te haré pescador de hombres. Pedro negó a Jesús. Jesús ya había resucitado, y entonces Jesús planifica cómo reencontrarse con Pedro. Y quiero que leamos el texto. Juan 21, 1 al 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Vean dónde. En el mismo lugar, junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Y me refiero al mismo lugar como lo es en el mismo contexto, más bien. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. En otras palabras, ¿saben qué? Yo voy a volver a mi antigua profesión, porque aquí se acabó todo. Yo le negué, yo le fallé. Después de Judas soy el peor de todos ustedes. Se acabaron las caminatas sobre el mar. Para mí se acabaron las pescas milagrosas, se acabaron los milagros. Para mí todo esto terminó. Yo ya le fallé a Dios. Estoy destrozado. Me voy a mi antiguo oficio. Y Pedro influenciaba constantemente, porque los otros discípulos ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora, ojo con esto. Están en el mar, en una barca. Nuevamente pasaron toda la noche sin pescar. Y aquí estamos precisamente en un momento posterior a la resurrección de Jesús. Pareciera que Jesús está preparando la plataforma para un reencuentro, como para recordarle a Pedro: yo soy el mismo que te llamé la primera vez. Y noten, como aquella noche no pescaron nada, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar a su reencuentro con Jesús. Me impresiona
la misericordia de Jesús, de poder preparar de nuevo todo el contexto, de poder hacer que los peces no se aparecieran para nada durante toda una noche, para recordarle a Pedro: así te encontré la primera vez, desvelado y en el mar. Desvelado y en el mar. Y ahora me reencuentro contigo después de que tú me negaste. Cuando hubieron comido, sigue el texto, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, aquí, ¿saben qué hizo Jesús? Hacerle un nuevo llamado a Pedro. La primera vez que te encontré, te dije: sígueme y te haré pescador de hombres. Ahora, Pedro, ahora te voy a dar el chance de que me digas que me amas por cada vez que me negaste. Yo mismo te voy a preguntar: ¿me amas? Y como Pedro se sentía menos que todos los demás, le dijo: ¿me amas más que todos estos que vinieron contigo a pescar? Sí, Señor, te amo. Muy bien. Entonces esto es lo que tienes que hacer: apacentar mis corderos, pastorear mis ovejas. Una y otra vez, hasta la tercera vez, Pedro le dice: tú lo sabes todo y tú sabes que yo te amo. Entonces, pastorea mis corderos. ¿Saben qué hizo Jesús allí? Establecer al primer pastor después de él. Literalmente le dice: Pedro, pensaste que todo se terminó. No, ese era un proceso. Lo que tú creíste que era tu fin, para mí era el principio. Mira, Pedro, compréndeme. Te llamé a ser pescador de hombres, pero ahora te llamo a ser pastor de mis ovejas. Yo voy a ascender al cielo, voy a regresar a la diestra de mi Padre, y tú vas a cuidar a lo más precioso que yo tengo. Tú vas a cuidar a aquellos por los cuales yo morí en la cruz. Pedro, tienes una segunda oportunidad. Y como sé, Pedro, que ya me negaste una vez por miedo a que te mataran, te voy a decir cuál es tu final de una vez. Y vean lo que dice el versículo 18: de cierto, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. ¿Saben qué estaba diciendo ahí? Extenderás tus manos. Eso significa: vas a morir en la cruz. Y luego le dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió una palabra clave que dijo en la primera vez que se encontraron: sígueme. Después de todo, sígueme. Sígueme de nuevo. Ahora, les debo todavía una información. Les dije que la Trinidad había callado a Pedro. No están sus bifoliares ni en pantallas, pero en Hechos capítulo 10 estaba Pedro predicando en la casa de Cornelio el centurión, y el versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es decir, seguía predicando y predicando, y mientras seguía hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en aquel lugar. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba listo para descender sobre todas las personas, y Pedro seguía predicando, y el Espíritu Santo decía: ya, Pedro. Y mientras Pedro seguía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban allí. Ahora, ¿qué nos diría Pedro en la actualidad? ¿Qué nos diría Pedro el día de hoy? Pedro nos diría: cae sobre la piedra voluntariamente y sé quebrantado.
antes que la piedra caiga sobre ti y seas desmenuzado. El quebrantamiento es indispensable para que Dios te pueda usar como nunca antes lo imaginaste. Si estás desmenuzado, deja que Cristo te sane. Él quiere usarte mucho más que antes. Te invito a que te pongas de pie un momento, vamos a orar. Yo no sé ustedes, pero a mí me da mucha esperanza ver lo que Dios hizo con Pedro. Si lo pudo hacer con él, lo puede hacer con nosotros. Literalmente Dios tomó la peor debilidad de Pedro y la tornó en su mayor fortaleza. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué, Pedro? No vas a tener más el mismo miedo. De una vez te voy a decir cómo va a terminar tu vida. Vas a ser crucificado. Y sabemos que ese cobarde que un día negó a Jesús se convirtió en el que murió más valientemente por él, diciendo: no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme de cabeza. Así es que yo no sé cuál sea tu debilidad, cuál sea ese defecto que una y otra vez te hostiga y que sabes que te lleva a cometer errores. En el caso de Pedro era una impulsividad, era una debilidad con su boca. Pero sea cual sea tu problema, yo te invito a que vengas hoy voluntariamente sobre la piedra y digas: aquí estoy, listo para ser quebrantado. Dios, cámbiame, transfórmame. Si hay gente acá que está siendo zarandeada como trigo por Satanás, tienes que recordar que Satanás no puede hacer nada contigo si no es autorizado por Dios. Y Dios autoriza las cosas no para destruirte, sino para edificarte, para construirte, para transformarte. También puede haber gente aquí que está hecha polvo, desmenuzada. Gente que ya escuchó cantar al gallo y que el gallo les recuerda. Este es el momento de llorar amargamente porque estás desmenuzado. Yo solamente quiero pedirte que cualquiera que sea tu caso, hoy llegues al lugar más seguro, que es esa piedra, la piedra que es Jesús. Y si estás hecho polvo, simplemente tienes que esperar que Jesús te sane. Probablemente esta predicación sea dedicada directamente para ti. ¿Te acuerdas que el ángel le dijo a las mujeres después de la resurrección de Jesús: díganle a todos los discípulos, pero especialmente a Pedro? Y probablemente Dios me llamó a predicar esto en esta mañana, pero es un mensaje que especialmente es para ti. Dile a mi congregación, pero especialmente a mi hijo, especialmente a mi hija, que ya se descartó a sí mismo o a sí misma, que yo no he terminado, que apenas estoy empezando, que no vuelva a su antiguo oficio. Y una cosa preciosa es que en la primera pesca milagrosa, en el primer llamamiento de Pedro, las redes se reventaron, pero en el segundo llamamiento, después que Jesús había resucitado, las redes no se reventaron. Era como Jesús diciéndole: ¿sabes qué? Todos aquellos que tú alcances para mí serán salvos y nadie los va a arrebatar de mi mano. Así es que este es el momento de venir a Cristo Jesús, decir: Señor, aquí estoy, tal como soy. Tú me conoces, yo no tengo que aparentar contigo, Dios, porque tú me conoces y tú sabes que soy débil, tú sabes que cometo errores, tú sabes cuáles son mis defectos, pero me impresiona que aún sabiéndolos me quieras usar. Y si Pedro te dijo: apártate de mí porque soy pecador,
Yo aprendo de la vida de Pedro y lo que te digo es: Señor, jamás te apartes de mí. Jamás te apartes de mí, porque sin ti nada soy. Señor, ahora vengo voluntariamente ante ti a quebrantar mi corazón, a decirte: Dios, transfórmame. Voluntariamente yo vengo porque quiero ser cambiado, quiero ser transformado. Voluntariamente yo lo hago, Señor. Señor, yo oro por aquellos que están siendo zarandeados como trigo por el enemigo. Que nunca se olviden que aún Satanás está trabajando para el favor de Dios. Es decir, si Satanás está haciendo algo en tu vida, es porque Dios va a hacer algo bueno en tu vida. Porque Satanás no puede hacer nada si no le da la autorización a Dios. Y si Dios aprueba algo, es para tu bien, porque todo ayuda bien a los que aman al Señor. Así es que Satanás no tiene ninguna victoria. Satanás es un simple sirviente de Dios. Mira, resistid al diablo y huirá de vosotros. Solamente resiste. Y si estás desmenuzado, si estás hecho polvo, hoy Dios quiere sanarte. Hoy Dios viene a decirte: quiero repetir el mismo contexto, la misma plataforma en la que me encontré contigo la primera vez. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos por primera vez? Te dice hoy el Señor. ¿Te acuerdas cómo me conociste? Hoy yo repito lo mismo. Hoy voy a hacer la misma escena. Voy a hacer lo mismo en tu corazón que en esa primera vez, para que te recuerdes que yo no te he descartado, que después de todo me quiero encontrar contigo, que yo te quiero usar más de lo que te usé antes. Solo ven a mí, solo ven a mí y yo te voy a sanar. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que es real en este lugar. Y yo quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas rendir tu corazón y tu vida a Jesús. Voy a guiarte en la oración de fe. Es una oración que necesitas repetir, no solamente con tus labios, confesando, sino con tu corazón, creyendo. Como dice Romanos 10:10, necesitas confesar con tus labios y creer con tu corazón. Por favor, haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.